El 14 de julio de 1991, a las 2 de la mañana, una ambulancia llegó al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con una chica de 17 años, inconsciente. Los médicos de urgencias documentaron lo siguiente: catalepsia, espuma en la boca, parada cardiorrespiratoria con edema agudo de pulmón. Le abrieron el pecho, le bombearon el corazón. No sirvió de nada. La declararon muerta a las 4 de la mañana. Días después, el forense firmó el informe de la necropsia. Y en el apartado de causa de muerte escribió algo que no suele aparecer en un documento oficial: muerte súbita y sospechosa. No determinaron qué la había matado. No pudieron. Meses después, alguien llamó al 091. Sí, perdone. Están pasando cosas muy extrañas en mi casa. Hay alguien en nuestro baño. ¿Cómo dice? Además, las puertas de los armarios no dejan de chirrar y moverse. Por favor, vengan por favor. La calle es Luis Marín, número 8, Vallecas. Vamos para allá, le mandamos una patrulla. Minutos después, el inspector jefe, José Pedro Negri, entró al departamento de la calle Luis Marín número 8, en el barrio de Vallecas, Madrid. Él no era un investigador del oculto, era un inspector de la Brigada de Seguridad Ciudadana, un hombre acostumbrado a la sangre real, a los criminales de carne y hueso, y un hombre acostumbrado a vivir sin miedo. Dos de sus agentes salieron antes de que él terminara la inspección. No pudieron continuar. Pero Negri sí. Y lo que escribió en el informe oficial, archivado bajo el número de expediente 41.386, es el único documento de su tipo en toda la historia del sistema judicial español. Un acta policial firmada, sellada, en la que 4 agentes consignaron, bajo su nombre y bajo las consecuencias legales de mentir en un documento público, cosas que vieron y que no pudieron explicar. Estefanía Gutiérrez Lázaro, la chica que falleció en el hospital debido a una muerte súbita y sospechosa, tenía 17 años y vivía con sus padres y sus 5 hermanos, precisamente en esa casa de Vallecas. Un día decidió que quería hablar con los muertos, pero no lo hizo por capricho. Las sesiones de Ouija en su escuela, el Instituto Aragón, las realizaba junto con sus amigas, con un vaso boca abajo sobre un tablero improvisado y letras dibujadas, las manos encima y con preguntas en voz baja. El objetivo era contactar con el novio de una de sus compañeras, un chico que falleció semanas antes en un accidente de moto. El problema comenzó en marzo de 1991, cuando en medio de una sesión, una profesora las interrumpió abruptamente, rompió el vaso y de ese vaso salió un humo oscuro que entró por la nariz de Estefanía. Esa misma semana, Estefanía dejó de dormir. Primero fueron 2 o 3 horas de insomnio. Luego, noches enteras sentada en la oscuridad de su cuarto, con los ojos abiertos,
mirando hacia la nada. Sus hermanos, cuando la encontraban, preguntaban qué era lo que veía, y ella siempre describía lo mismo. Figuras humanas, sin rostro, cubiertas por un manto, agrupadas alrededor de su cama, que la llamaban por su nombre y le pedían que se fuera con ellas. Su madre, Concepción, la llevó al médico, y luego a otro y a uno más. Después, con un especialista en neurología. Los análisis siempre salían limpios. Los médicos hablaban de epilepsia, de trastorno disociativo o de una especie de psicosis reactiva. Ninguno llegó a un diagnóstico conclusivo formal, pero uno de los médicos le recetó Tegretol, el fármaco estándar para la epilepsia convulsiva, el mismo que tomaba su madre, que tenía la enfermedad diagnosticada. Afuera, en los expedientes, Estefanía era una paciente con un cuadro convulsivo. Dentro de los muros de la calle Luis Marín, era una criatura en plena metamorfosis. En las noches, la encontraban de pie en el pasillo, con los ojos en blanco, ladrando. El sonido provenía de una garganta animal rompiéndose desde adentro, mientras mencionaba también los nombres de familiares muertos que ella nunca conoció. Concepción la tomaba de los brazos y la llevaba de regreso a la cama, muerta de miedo. Estefanía no recordaba nada al día siguiente. Las crisis fueron empeorando. Los informes clínicos mostraban que sus constantes vitales eran perfectas. Su cerebro no mostraba rastro de epilepsia ni de psicosis, pero su cuerpo continuaba doblándose en ángulos imposibles. Los psiquiatras anotaron. La paciente afirma escuchar voces que no provienen del exterior, sino de su interior. Luego, Estefanía atacó a su hermana Marianela mientras dormía. De la nada, se abalanzó con violencia contra ella, con una fuerza mecánica que no correspondía con su edad. La sacudió violentamente hasta que Marianela perdió la conciencia, echó espuma por la boca y convulsionó. El 13 de julio, llevaron a Estefanía al hospital Gregorio Marañón. No respondía. Su hermano Maximiliano dijo que ella nos dijo que estaba destinada a fallecer antes que nosotros. Esa madrugada del 14 de julio de 1991, a los 17 años, entró en coma y sufrió un paro cardiorrespiratorio con edema agudo de pulmón, pero la causa de ese paro nunca fue determinada. Muerte súbita y sospechosa. Soy JM, y normalmente, cuando la policía llega a una escena, busca huellas, casquillos y señales de forcejeo. Pero, ¿qué haces cuando el agresor no tiene cuerpo? ¿Qué protocolo existe cuando la evidencia es una sustancia que brota desde el yeso? ¿O un crucifijo que cae sin que nadie lo toque? Eso es lo que hace al expediente 41.386 diferente de cualquier situación que haya cruzado un escritorio policial en España.
Estamos hablando de hechos que narraron hombres con placa y uniformes, curtidos en las calles más duras de Madrid, admitiendo, por escrito, que sintieron pánico. Aquí no hay rumores de pasillo, hay evidencias irrefutables, hay fotos que se consumieron desde el centro de la imagen y hay un rastro de algo viscoso que brotó del cemento mientras los agentes observaban en silencio. Así que enciende la hoguera, cruza el umbral y toma tu lugar. Porque el círculo nocturno entra en sesión. La familia Gutiérrez no pudo mudarse. No tenía a dónde. Máximo volvió al trabajo. Los hermanos volvieron al colegio y Concepción se quedó en casa con el bebé. El cuarto de Estefanía quedó como estaba, su ropa, sus cosas, sus fotos colgadas en la pared. Concepción no quería mover nada. Las primeras semanas fueron de silencio, pero después todo cambió. Una noche, desde la cocina, Concepción escuchó que alguien la llamaba por su nombre. El sonido venía desde el pasillo del fondo. Era la voz de Estefanía, su hija, con su timbre exacto, con la manera específica en que pronunciaba el nombre de su madre. Concepción fue al pasillo. No había nadie. Semanas después, empezaron los objetos. Cosas que estaban sobre la mesa aparecían en el suelo. Una silla que se movía, un vaso que caía, y luego vio al anciano. Era una figura vieja que aparecía al fondo del pasillo. Cruzaba las paredes y reía. Después, las hijas más pequeñas se despertaron llorando. Eran las muñecas. Las muñecas se golpeaban solas contra la pared del cuarto. Parecía como si una mano invisible las tomara y las lanzara hasta destruirlas contra la pared. Y una noche, Concepción sintió algo más. Sentí que alguien me tocaba las manos y los pies mientras dormía. Era una mano fría y luego me retiraban las sábanas. Yo me quedaba quieta, muerta de miedo, esperando a que solo terminara. Máximo comenzó a notar cambios de temperatura en el baño. Cada vez que cruzaba la puerta sentía un descenso de temperatura repentino, sin corriente de aire que lo explicara. El frío se volvió insoportable al grado que empezó a orinar en el patio. Y entonces llegamos a la madrugada del 27 de noviembre de 1992, la noche del expediente 41.386. Madrid estaba bajo una fina lluvia que hacía que las luces de Vallecas parecieran parpadear con cansancio. Cuando el inspector Negri y los 3 agentes llegaron al portal número 8, encontraron a 6 personas tiritando en la acera bajo la lluvia, negándose a volver a entrar. Lo que acabas de escuchar es apenas la entrada a un laberinto que la policía de Madrid no pudo cerrar. El desenlace de esta historia, con lo que sucedió en esa habitación, te está esperando. Para romper el sello y entrar al círculo nocturno, usa el enlace en la descripción o abra el candado directamente aquí en Spotify o en Apple Podcasts.
No dejes que la historia se quede a medias. Te espero del otro lado.